En esta hora, bendito Dios, gloria a Dios. Le hemos cantado al Señor, le hemos dado al Señor, y hoy viene lo más rico, la palabra de Dios. Amén. Y así, ¿verdad? Le damos la bienvenida a los que se fueron añadiendo en el tiempo del culto, a nuestro pastor Eric Cabrera, que está con nosotros en esta noche también. Y así vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Isaías. Gloria a Dios. Isaías capítulo 53. Bendito Dios, aleluya. Mientras lo está buscando, diga gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Libro de Isaías capítulo 53, versículo 3. Cuando lo tenga me responde con un fuerte amén. Gloria a Dios. Isaías 53, versículo 3. ¿Todo lo tenemos? Lo leemos tal como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y la santa unción del Espíritu Santo. Y dice su palabra: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Oremos en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que has hecho en esta hora, Padre mío. Venimos delante de ti, Señor, en esta hora, que seas tú hablando a cada uno de nosotros, Dios mío. Pasando, Señor, en esta hora ese tizón ardiente sobre mis labios, Señor. Seas tú hablando a tu pueblo, Padre amado. En esta hora, Señor, seas tú limpiando las atmósferas, Señor, de toda perturbación, Dios mío, de todo lo que venga en contra del enemigo, Dios mío. En esta hora, Padre eterno, venimos, Señor, quebrando, venimos, Señor, en tu nombre, reprendiendo, Dios de la gloria, toda oposición del enemigo en esta hora, Padre amado. En esta hora, Dios mío, sea esta semilla fértil, Dios de la gloria. Ahora, Padre eterno, en tu nombre, Dios mío, reprendemos al hombre fuerte, Padre amado, y declaramos, Señor, victoria en este lugar, y declaramos, Señor, Dios mío, en la ventana del cielo abierta en esta hora. Gracias, Padre, gracias, Hijo, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento y a su nombre. Y en esta hermosa hora quiero hablar bajo un pensamiento, y dele la mano al que está a la par suya y dígale: valoriza el sacrificio de Dios. Valoriza el sacrificio de Dios. Muchos de nosotros, amados hermanos, conocemos el sacrificio que Dios hizo por cada uno de nosotros. Pero como dijo mi hermana durante la alabanza, se nos olvida el sacrificio que Dios ha hecho por nosotros muchas veces. Se nos olvida lo que Dios tuvo que pasar para perdonar nuestros pecados, para que hoy en esta noche nosotros pudiésemos estar en este lugar, para levantar nuestra mano y decirle gloria a Dios en las alturas. Se nos olvida el dolor, el sufrimiento que Dios tuvo que pasar para que nosotros tuviésemos esta libertad de estar en este lugar celebrando la victoria de Dios. Y por eso el pensamiento es: valoriza el sacrificio de Dios. Dios hizo un sacrificio. Voy a tomar 3 puntos en esta noche. El primero es que Él fue despreciado y desechado.
Y el Señor fue despreciado por todos los que no creyeron en lo que Él estaba haciendo. Fue despreciado por todos los grandes, por los jueces, los fariseos, donde Dios hacía milagros, donde Dios hacía grandes cosas, pero ellos no creían en lo que Dios estaba haciendo, sino lo que quisieron es despreciarlo, diciendo que Él no valía nada, que Él era cualquier persona, tal como hoy en día el Hijo de Dios, las siervas de Dios, estamos siendo despreciados, estamos siendo desechados por la voluntad de Dios, porque estamos haciendo la obra de Dios. Pero en medio de ese desprecio que Dios estaba pasando, en medio de ese rechazo que estaba pasando el Señor Jesucristo, en medio de todo eso, Él miraba una victoria por delante. Él miraba unos jóvenes de victoria más adelante. Él miraba hombres de guerra más adelante. Él miraba mujeres de guerra más adelante. Por eso Él, en medio de ese desprecio, en medio de ese rechazo que estaban haciendo de Él siempre siguió adelante, siempre siguió peleando. Por eso hoy en día, jóvenes de la iglesia, jóvenes de la promesa fiel, de la gran promesa, es tiempo de levantarnos y olvidar el rechazo, olvidar el desprecio y levantar nuestras manos y decir que Cristo, Él está con nosotros. Bendito Dios. Despreciado, bofeteado, le tiraban patadas, le tiraban trompones, pero Él siguió adelante. Y ese es el desprecio que hoy en día estamos pasando muchos. Pero en medio de ese desprecio y de ese rechazo muchos caemos, porque se nos ha olvidado lo que Dios pasó en ese sufrimiento, en el sacrificio, el desprecio. Por eso dice varón de dolores. Y el otro punto es, amados hermanos, Él sufrió por nuestro dolor. Él llevó nuestro dolor, Él llevó nuestro pecado, nuestra rebelión a la cruz del Calvario. Pero se nos olvida lo que Dios pasó en esa cruz. Se nos olvida que Él fue crucificado, los clavos que le pusieron en las manos, los clavos que le pusieron en los pies. Se nos olvida ese sacrificio. Pero en esta noche Dios quiere que nosotros volvamos a valorizar ese sacrificio que Él hizo, esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. No fue una sangre así por tirarla, sino que Él vio el amor que había en nosotros. Él vio que en este día nosotros íbamos a estar alabándole al que vive y reina para siempre. Probablemente los fariseos dijeron: hasta aquí llegó este. Probablemente el enemigo dijo: este ya no se va a levantar. Pero se había equivocado, porque Él sabía que el tercer día Él se iba a levantar. Él iba a romper las cadenas que el enemigo pusiese. Por eso hoy en día las cadenas se están rompiendo, porque la misma sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, con esa misma sangre hemos sido lavados cada uno de nosotros. Esa misma sangre es la que vale usted, amado amigo, amado hermano. Por eso levante su mano y dele la gloria a Dios en esta hora. Bendito Dios. Azotado, herido por nuestra causa. Por eso es que nosotros sufrimos en este camino del Señor. Pasamos muchos momentos difíciles, muchos momentos de dolor, de arduo sufrimiento, de muchas lágrimas. Pero es porque Dios quiere que nosotros valoricemos el sacrificio que Él pasó, las bofeteadas, los latigazos que Él pasó en ese momento por nosotros, para que nosotros tuviésemos entrada a la vida eterna. ¿Quién éramos nosotros para obtener esa bendición de Dios? ¿Quién éramos nosotros para que Dios hiciese eso con su Hijo, de entregarlo a su Hijo unigénito, para que nosotros pudiésemos tener esa vida eterna? No cualquier persona lo va a hacer, no cualquier persona va a dar a su hijo, no cualquier persona va a pasar un sufrimiento por nosotros, pero hay uno que sí lo hizo, y fue el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él llevó nuestro dolor, nuestro sufrimiento en la cruz del Calvario. Pero se nos olvida eso a nosotros. Se nos olvida el valor del sacrificio de Dios. ¿Y cómo? Cuando viene el problema, cuando viene la circunstancia,
se nos olvida. Pero es ahí donde Dios comienza a tratar con nosotros. Es ahí donde Dios comienza a mover su mano. Porque se nos olvida. Pero es ahí donde Dios comienza a que nosotros pasemos el sufrimiento, a que nosotros pasemos el dolor. Y por eso decimos: ¿por qué estoy pasando este problema? ¿Por qué estoy pasando esta circunstancia? Pero es porque se nos ha olvidado lo que Dios hizo por nosotros un día. Y Él quiere que nosotros valoricemos ese sacrificio y no que solo lo tomemos por cualquier cosa, porque no fue así, sino que Él demostró su amor, su infinito amor, su infinita misericordia por cada uno de nosotros. Nuestro dolor, ¿quién de nosotros va a ser capaz de dejarse latigarse por una persona? ¿Quién de nosotros se va a dejar que lo escupan? ¿Quién de nosotros se va a dejar que lo pisoteen, que lo bofeteen? Nadie de nosotros. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios, Él pasó ese sufrimiento para que ahora nosotros valoricemos ese gran amor que Él tiene por nosotros, esa gran misericordia que Él tiene por nosotros. Si usted valoriza ese sacrificio de Dios, denle un fuerte aplauso en esta hora. Lo que más me impacta del sacrificio de Dios es que en medio de todo ese dolor, de todo ese sufrimiento que Él pasó, de las habladas que le estaban haciendo probablemente en ese cuadro, Él no abrió su boca, sino que dice su palabra: angustiado y afligido, no abrió su boca. Y como cordero fue llevado al matadero. Pero dice: no abrió su boca. Pero nosotros media vez estamos pasando un problema, una circunstancia, comenzamos a decirle, a ponerle queja al Señor. Cualquier cosita que estemos pasando, comenzamos a poner queja al Señor. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Pero si el Señor quedó callado es porque Él quiere que nosotros entendamos que no es con nuestra queja que vamos a ganar esta batalla, que no es con nuestra queja que vamos a salir sobre el problema, que no es con nuestra queja que vamos a salir de esta circunstancia, sino que es quedándonos callados y levantando nuestra mano y decirle: Señor, en tu mano los pongo. Señor, tú me puedes sacar de este problema, tú me puedes sacar de esta circunstancia. Yo no abro mi boca, no quejo, sino que solo levanto mi mano y doy gracias, Señor, porque entiendo que solo tú lo puedes hacer, Padre. Solo tú me puedes sacar de este problema. Pero hay que dejar y valorizar el sacrificio de Dios. En Lucas 24, del 4 al 6, habla de este sacrificio que Dios hizo, de entregar a su Hijo unigénito. Pero habla también en este capítulo 24, del 4 al 6, que muchos ya se les había olvidado las palabras que Dios había hablado, que el tercer día Él iba a resucitar. Y unas fueron a buscarlo, y cuando no lo hallaron en el sepulcro, dijeron, se afligieron. ¿A dónde está? Dijeron. Pero dice la palabra del Señor que se les apareció un ángel y les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Se nos ha olvidado que nosotros exaltamos y glorificamos a un Cristo vivo, no a un Cristo muerto. Al Cristo que todo lo puede, que todo lo tiene, y Él puede abrir toda puerta que el enemigo haya cerrado, y Él puede cerrar toda puerta que no nos conviene también. Pero es ahí también donde dice la palabra del Señor que con sus llagas nosotros fuimos curados.
Con el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario, al tercer día Él resucitó. Pero con esas llagas de sus manos, con esas heridas, Él comenzó a hacer grandes milagros en cada uno de nosotros. Por medio de esos clavos, por medio de esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, hoy nosotros estamos aquí sentados alabando y exaltando el nombre del Señor. Con esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, Él limpió nuestros pecados, Él limpió nuestra rebelión, Él limpió todo lo que estaba sucio en nosotros. Pero tenemos que volver a acordarnos y a valorizar el sacrificio de Dios. Y termino con esto: que el sacrificio que Dios lo hizo, lo han querido parar, lo han querido borrar, pero no lo pueden borrar. ¿Por qué? Porque ese sacrificio está en cada uno de nosotros. Ese sacrificio que Dios hizo ese día en la cruz del Calvario está en cada uno de nosotros. Por eso cada día que nosotros nos levantamos, volvemos a recapacitar y decimos de dónde Dios nos ha sacado y a dónde Dios nos tiene por su gran misericordia y su amor infinito. Por eso nosotros levantamos nuestra mano y damos gloria al que vive y reina para siempre. Por el sacrificio que Él hizo un día, nosotros cada día, cada momento, cada segundo tenemos la respiración, tenemos vida. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores entregó a su Hijo unigénito para que hoy en esta tarde nosotros los jóvenes, los que estamos aquí en esta noche, exaltemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no solo aquí, sino que también hay que hacerlo en nuestra vida secular. En la escuela, en el trabajo, hay que hablar del sacrificio de Dios. Y solo así nosotros vamos a poder valorizar ese sacrificio. No diga no puedo, no diga no tengo fuerzas, porque Dios nos da la fuerza y la sabiduría para hablar del sacrificio de Él. Nosotros solos no podemos, pero con el Cristo de la gloria todo lo podemos. Sin Dios estamos perdidos y con Dios tenemos todo. Sin Dios no hay razón para vivir, pero con Dios hay razón para vivir. Un día estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y un día Dios nos encontró y nos ha sacado de todo eso y nos tiene en una vida nueva. Pero hay que valorizar ese sacrificio. No lo sigamos pisoteando, no lo sigamos bofeteando. Hay que valorizar el sacrificio de Dios. Póngase sobre sus pies en esta hora. Hay que valorizar. Cierre sus ojos. Y levante su mano en esta hora y comience a hablar con Dios. Hable con Dios en esta hora. Valoricemos el sacrificio de Dios. Valoricemos lo que Dios hizo un día en esa cruz del Calvario por nosotros. Que no se nos olvide el dolor, el sufrimiento que Él pasó en ese día. Cierre sus ojos y mire al Señor.